Hola, ¿qué tal? Soy Padilloso, bienvenido a mi canal y a un nuevo video. Hoy hablaremos de un tema que me han pedido mucho y es cierto. Cuando llegué a nivel 50 me quedó la incógnita. ¿De qué sigue ahora? No entendía por qué ahora me aparece 500.000 de experiencia que debo recolectar. ¿Y qué es eso que me gano? ¿Por qué los demás tienen un número arriba de ellos entre paréntesis? Fueron preguntas que debí investigar antes de hacer este video y tener un fundamento de experiencia de los demás. Antes de desarrollar esto, quiero pedir disculpas ya que en el video que hablé sobre el acechador mencioné esto. Ya que en mi caso pues me tocó aprender solo y aún sigo aprendiendo de este juego a diario. Y no aprendí solo. Quiero dar crédito a mi maestro. Yes, master. Silver Crow Yao, ya que él fue el primero que me habló sobre este juego y me orientó en mis primeros pasitos del Dead Frontier 2. A la vez quiero dar crédito a la información de este video a J. David, la cual me dio de manera abierta toda la información para este video, y también a DK Black. Ahora sí, después de esto, comencemos. Bien, cuando llegué a nivel 50, lo primero que pensé es que ya tendría las armas top. Sería muy rápido como los demás y que podría bajarme a cualquier jefe de una. Inmediatamente vi que me apareció una meta de 500.000 de experiencia. Bueno, me puse manos a la obra. ¿Y qué sucedió cuando obtuve los 500.000? Pues nada, se reinició y a empezar nuevamente. Aparte de eso, me regalaron un potenciador y una botella. El tema del potenciador es ruleta rusa. O sea, puede ser bueno como puede ser malo, ya que en la descripción del artículo te detalla que incrementarán los objetos y las armas a nivel raro y que tiene la posibilidad de que sus características o habilidades que lleva suban de la misma manera. Sin embargo, esto no asegura nada que sea muy bueno. ¿Qué me han recomendado? Scrap, o sea, úsalo y si el resultado es caca, scrap. Ya que en lo personal yo llegué a guardarlos todos, pero igual no hacen nada. Y de igual forma las botellas colorantes. Ahora, ¿por qué debes recolectar los 500.000 de experiencia? Si vas a la sección de estadísticas completa, verás allí una parte que dice prestigios. Y sí, debes recolectar 5 millones de experiencia. Para poder ganarte tu primer prestigio. Por eso verás a un par de jugadores de nivel 50 con un número entre paréntesis, ya sea 51, 52, 53 y así hasta el 10, porque ese es el nivel máximo de prestigio. Repito para que te quede claro, por cada prestigio debes recolectar sí o sí 5 millones de experiencia. Ahora suena muy tedioso y quizás te desanime, pero por eso el nivel se vuelve retador para ti, ya que las misiones de Greenwood no son fáciles. En otras palabras, no se te será fácil recolectar esa cantidad de experiencia. Además debe de tener cuidado de no morir, ya que si lo haces pierdes el 50% de experiencia. Ahora, ¿cómo recolectar tanta experiencia? Sigue estos pasos. Aprovecha al máximo los eventos, ya que te regalan el 100% de experiencia. Te sorprenderá de la cantidad. Ahorra para que compres ropas y armas que te den cierta cantidad de experiencia. Y sí, no son nada baratos, pero poco a poco podrás comprarte una buena vestimenta que te ayudará a subir el porcentaje de la experiencia. Aprovecha el defender el puesto de control, ya que si lo haces y derribas una muy buena cantidad de zombies, incluyendo los jefes, te darán el guardián de puesto, la cual te da un 40% más de experiencia. Intenta hacer misiones del acechador, ya que cada una te puede dar una muy buena cantidad de experiencia. Cada vez que pierdas el acechador, haz misiones que no están en la pizarra, de ninguna de los 3 puestos de control. Y no, aquí en este canal no revelaremos hacks, ni nada de eso que te arruine la experiencia. Pero te invito a que te unas a la comunidad de Dead Frontier 2 en Discord. Hay muchas cosas interesantes para ti. Sumado a todo esto, te recomiendo que no canjees las misiones una por una. Más bien, dedícate a hacer las misiones más difíciles en Greenwood, incluyendo el acechador. Y progresivamente ve viajando de misión a misión, a los lados de Haverwood y finalizando en Dalbot. Ojo, ten cuidado con las misiones de recuperar cadáveres, ya que las que están por los lados de Greenwood en ocasiones la tienen los jefes más difíciles, como son el Reaper, el Easter Egg y las gemelas. Sí o sí, te recomiendo que pidas ayuda a alguien. Ok, entonces te preguntarás, ¿qué cantidad de experiencia hago si hago todo lo que me comentaste? Bueno, yo en lo personal
he hecho un máximo de 460.000 de experiencia, sin hacer misiones de muestra de sangre, ya que me genera gastos en municiones, porque debo de matar a los zombies para recoger la muestra de sangre, y aún así sin recuperar todos los cadáveres. Pero gracias a un seguidor que me compartió el máximo que ha hecho fuera de evento, eso él lo hizo en un solo día. Me comentó que lo hizo aproximadamente en 12 horas, y si lo ves a diario, o sea, no comes, no vas al baño, no atiendes a la jefa. Ah, no, yo quiero vivir. Sí podrás hacer tus primeros prestigios en muy poco tiempo. Para finalizar, ¿qué te da cada prestigio? Bueno, un punto de habilidad que puedas canjear a tu gusto. Recuerda que solo puedes restablecer tus puntos de habilidad una sola vez. A la vez también te da una botella de colorante y un potenciador épico, a la cual puedes usarlo como mencioné al principio del video. La comunidad de Death Frontier 2 en su mayoría son muy buenas personas. Verás jugadores dispuestos a ayudarte, sin importar el nivel que tengas. Aunque sí hay unos que otros que son tóxicos, pero la mayoría gana. Gracias por quedarte hasta el final del video. También muchas gracias a J. David y a DK Black, ya que gracias a ustedes pude concretar este video para los jugadores nuevos, promedios y profesionales de este juego. Si te gustó este video puedes regalarme tu like. También me apoyas mucho compartiendo esta información. Y si deseas estar pendiente de información y detalles de este juego, te invito a que te suscribas a mi canal y a estar al tanto de lo nuevo de este juego. También en la descripción del video está el enlace de mi canal de Twitch, ya que allá hacemos los directos y jugamos con seguidores para ayudarlos a subir de nivel o en una misión en específico. Bueno, los dejaré con este gameplay, la cual nos ayudó Nimo, DJ Black y otros seguidores, a la cual estuvo muy buena la zona morada. Muchas gracias por todo y nos vemos en otro video. Saludos. Mismo así pues, DK corre, Kana mata zombie fuera de la peseta y let's go. Vámonos. Let's go. Vámonos. Vamos muchachos. Esto va a ser épico, ¿eh? Esto va a ser épico, ¿eh? Bien, Seleni. Ahora sí es bastante rápido, ¿eh? Bien. Una gran F si me matan a mí primero. Let's go. DK va a buscarlo. DK va a buscarlo para que lo siga él. Acá. Menos uno. Fastidio, ¿eh? No se fue. ¡Ey, qué rápido! No lo pude esquivar. Ahí está. Creo que viene por mí. Sí, aquí está. Voy por DK. Tengo que ir detrás de él. Bien, uno. Viene el otro. Uy, aparecieron los dos. Viene por mí. Se fue Selene. No, no, no.
que yo me metí mal. Ellos tienen que controlarlo. Queda detrás de ellos. Que tengo que saber para dónde va a correr. Ok. No. Vamos a la vuelta. Por acá. Por acá. Por acá. Fastidio. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? Ya se lo llevaron. ¡Ey, qué locura, men!